La idea de ser el más fuerte siempre suena atractiva. Nos venden la imagen del guerrero invencible, del hombre que nunca cae, del héroe que siempre gana. Pero esa es solo la superficie. Lo que casi nadie quiere ver y lo que muy pocos están dispuestos a aceptar es que ser el más fuerte implica pagar un precio tan alto que la mayoría renuncia antes de siquiera empezar. Y es ahí donde Zoro se convierte en un espejo brutal de esa verdad. Porque él no representa la fantasía de la fuerza sin esfuerzo, sino la realidad cruda de lo que cuesta levantarse cada día para estar un paso más cerca de ser invencible. Zoro no es un personaje que hable demasiado, y en esa sobriedad está la clave de su enseñanza. No necesita discursos adornados porque su vida misma es un recordatorio constante. El camino hacia la cima no tiene atajos, no tiene pausas, y no le pertenece a los que buscan comodidad. Desde que eligió convertirse en el mejor espadachín del mundo, entendió algo que pocos comprenden. Tu sueño vale exactamente lo que estás dispuesto a sacrificar por él. No más, no menos. Y ese precio, muchas veces, es tan alto que solo quienes de verdad arden por dentro se atreven a pagarlo. El precio de la grandeza no es la admiración de los demás. Es la soledad de entrenar cuando nadie mira. Es el dolor de cargar tu propio cuerpo hasta los límites. Es sangrar y seguir adelante. Es caer y no tener a nadie que te levante más que tú mismo. Zoro es la representación de esa mentalidad, porque no importa cuántas veces la vida lo haya puesto contra la muerte, siempre se levantó con un único pensamiento. Rendirse no es opción, y eso es lo que lo convierte en un ejemplo tan poderoso, no solo dentro de su mundo, sino en el nuestro. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas personas conoces que dicen que quieren ser los mejores en algo? Seguro que conoces a muchos. ¿Y cuántos de ellos están dispuestos a levantarse más temprano que todos, a entrenar más duro que todos, a pasar hambre, dolor, cansancio y seguir de pie? Seguro que muy pocos. Esa es la línea que separa a los que sueñan de los que construyen la realidad. Y Zoro eligió desde el principio estar del lado de los que construyen, aunque eso signifique cargar con un precio que la mayoría ni siquiera imagina. La disciplina es la base de todo, y en Zoro vemos esa verdad de forma brutal, porque él nunca necesitó motivación para seguir. No estaba esperando un discurso, una canción, ni un golpe de suerte. Él entendió que la motivación es débil, porque depende del estado de ánimo, depende de factores externos. En cambio, la disciplina es lo que te mantiene en pie aunque no tengas ganas, aunque estés cansado, aunque estés roto por dentro. Esa es la lección más grande que Zoro nos deja. El que depende de la motivación siempre será prisionero de sus emociones, pero el que se aferra a la disciplina se convierte en dueño de su destino. Ser el más fuerte también significa entender que nadie más lo hará por ti. Zoro nunca esperó que alguien le regalara nada, ni siquiera cuando fue derrotado en sus primeros pasos. En lugar de quejarse, en lugar de decir esto es injusto, en lugar de buscar excusas, eligió algo mucho más difícil: reconocer su debilidad y usarla como combustible. Esa mentalidad de brutal honestidad es la que falta en nuestro mundo hoy. Porque la mayoría busca consuelo en vez de resultados. La mayoría busca excusas en vez de responsabilidades. Busca culpar a los demás en vez de mirarse al espejo. Ahora, hablemos de otra parte de ese precio: el dolor físico y mental. Zoro ha estado más cerca de la muerte que la mayoría de los personajes, y aún así, nunca reculó. El dolor para él no es un obstáculo, es una señal de que está avanzando. Esa es una mentalidad que solo entienden los que han estado dispuestos a darlo todo. Porque mientras los débiles huyen del dolor, los fuertes lo abrazan.
Mientras unos buscan comodidad, los otros buscan presión. Mientras unos viven evitando el sufrimiento, los otros lo convierten en su maestro. Zoro entendió que cada batalla que duele lo acerca más a su objetivo, y que cada sacrificio lo prepara para ser invencible. Y aquí está la parte más brutal de toda esta verdad. Ser el más fuerte significa aceptar que no siempre serás recompensado al instante. Zoro no está motivado por aplausos ni por fama. Su camino es solitario y silencioso. No busca reconocimiento, busca cumplimiento. Y eso es lo que separa a los grandes de los mediocres. Los mediocres hacen las cosas solo cuando alguien los ve, solo cuando reciben algo a cambio, solo cuando hay un beneficio inmediato. Los grandes, en cambio, siguen aunque nadie los reconozca, aunque nadie los premie, aunque el camino se vuelva insoportable, porque entienden que el precio de la grandeza no se paga en monedas de aplausos, se paga con años de sacrificios. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has querido lograr algo grande, pero en cuanto se volvió difícil, en cuanto dolió, en cuanto nadie más te apoyó, lo dejaste? Esa es la diferencia. La mayoría vive huyendo del precio. Pero Zoro nos muestra que el precio no es algo que deba asustarnos, sino algo que debemos abrazar si realmente queremos ser fuertes. Porque si huyes del precio, también huyes de la recompensa. Zoro nunca negoció con su meta, nunca dijo, quiero ser fuerte, pero no quiero sufrir tanto. Nunca dijo, quiero lograrlo, pero con menos dolor. Esa es la mentalidad equivocada que destruye a la mayoría de las personas, porque quieren los resultados sin pagar el precio completo. Pero la grandeza no se negocia. O lo das todo, o no consigues nada. Zoro eligió darlo todo. La verdad que él entiende, y que tantos no, es que la fuerza real no viene solo de músculos o habilidades, sino de una mentalidad indestructible. Y esa mentalidad se construye cada vez que eliges no rendirte, cada vez que eliges entrenar cuando nadie más lo hace, cada vez que eliges seguir cuando el dolor parece insoportable, cada vez que eliges disciplina en lugar de excusas. Es en esas pequeñas decisiones donde nace la verdadera fuerza. Y aquí está la lección final. Ser el más fuerte nunca fue el destino, fue siempre el camino. Zoro lo sabe. No se trata solo de llegar a la cima, sino de convertirse en alguien digno de estar ahí. Se trata de forjar un carácter que no se rompe, un espíritu que no se doblega, una voluntad que nunca muere. Ese es el verdadero precio. No solo lo que sacrificas, sino en quién te conviertes a través de esos sacrificios. Cuando mires a Zoro, no lo veas como un simple personaje de anime. Míralo como un recordatorio de lo que significa comprometerte de verdad con tu sueño. Míralo como la prueba viviente de que el precio de la grandeza es alto, pero que aquellos que se atreven a pagarlo son los que marcan la diferencia. Porque al final, el mundo no recuerda a los que quisieron ser grandes, sino a los que estuvieron dispuestos a sangrar por serlo. El precio de ser el más fuerte nunca será fácil. Pero si eliges caminar ese camino, como Zoro lo hizo, descubrirás algo que los demás nunca conocerán. La libertad que viene de saber que lo diste todo. Y esa, hermano, es la verdad más poderosa que puedes entender.